Pues bien, hermanos, vayamos a la palabra de nuestro Dios, por favor, al libro del Éxodo. Éxodo capítulo 17. Éxodo 17. Y daré lectura, hermanos, a los versículos 8 al 16. Éxodo 17, 8 al 16. Haré esta lectura en voz alta, dice la palabra de Dios así. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escogeos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Bendito Dios y Padre nuestro, te agradecemos, Señor, la oportunidad que nos concedes nuevamente de congregarnos delante de tu presencia en este primer día de esta semana, agradeciéndote las bendiciones pasadas en la semana que acaba de terminar. Ahora, Señor, queremos meditar en tu santa palabra y queremos que hables a nuestro corazón con claridad y que tu voz, Señor, pueda ser oída no solo por nuestros oídos físicos, sino por nuestro corazón, que pueda ser recibida, Señor, y pueda ser aceptada, pero sobre todo pueda ser obedecida. Te lo suplico, Señor, de todo corazón, para el beneficio tuyo en esta iglesia, en esta congregación. Bendícenos porque te necesitamos grandemente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el pueblo de Dios siempre está en guerra. Ese es el título de este sermón. El pueblo de Dios siempre está en guerra. Pero a manera de introducción diré que las guerras se han hecho con el correr de los siglos en la historia de la humanidad cosa común, tanto que son el pan de cada día en los noticieros diarios, pero son también un claro aviso del inminente regreso del Señor y del fin del mundo, pues Cristo Jesús dijo estas palabras: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y aunque todavía no es el fin, sí es el principio de dolores para la humanidad, tanto que parece que aún las iglesias cristianas, o sea, el pueblo de Dios, siempre está en guerra interna, atacándonos unos a otros. Por lo cual, un escritor cristiano llamado Hugh MacDonald escribió el siguiente pensamiento. Escuchen: si vas a luchar, lucha por la relación, no contra ella. Lucha por la reconciliación, no por la alienación.
Lucha por la preservación de la amistad, no por su destrucción. Lucha por ganar a tu cónyuge, hermano o amigo, no por perderlos. Lucha para salvar tu matrimonio, tu familia y tu iglesia, no para aprovecharte de ellos. Lucha para solucionar los problemas, no para salvar tu orgullo. La pregunta: ¿cuál pues es la lucha por la que el pueblo de Dios siempre está y debe estar en guerra? Bueno, tres cosas básicas que nuestro pasaje dice. La primera: el pueblo de Dios está en guerra contra las fuerzas del pecado. Sí, hermanos, esto es primordial. El pueblo de Dios está en guerra contra las fuerzas del pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque vivimos en un mundo donde el pecado reina. Porque desde que el primer hombre pecó contra Dios, introdujo en el mundo y en la raza humana el pecado heredado, que es una constante en cada persona que vive en este mundo. Imagine cuántas personas hay en este mundo, cuántos millones de personas sabemos en este mundo, y cada persona tiene luchas contra el pecado. Imagine cuánta lucha contra el pecado se desarrolla en la vida de cada persona en todo el mundo. Bueno, pues el pueblo de Dios está en guerra contra las fuerzas del pecado, porque las fuerzas del pecado son grandes, ya que Satanás, los demonios y la humanidad pecadora que no tiene a Cristo son mayoría. Así que las fuerzas del pecado se han aumentado, las fuerzas del pecado se están multiplicando, por lo tanto, el pueblo de Dios está en guerra contra las fuerzas del pecado. Pero tres cosas diremos sobre las fuerzas del pecado. En primer lugar, las fuerzas del pecado vienen constantemente a provocarnos. Vea lo que dice el versículo 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Amalec, ¿quién era Amalec? Bueno, Amalec es un pueblo pagano, era un pueblo guerrero, violento, era un pueblo bárbaro, como quien dice. Pero Amalec es descendiente, los amalecitas o Amalec son descendientes de aquel hombre llamado desde las antigüedades, podemos decir que desde Caín, ¿sí? Desde allá viene, si seguimos su registro o su árbol genealógico, terminarán como descendientes de Caín, podemos decir fue su precededor, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí, hermanos? Que Amalec viene a ser un símbolo de pecado, y el pecado viene constantemente a provocarnos, pero el pecado realmente ya está en nosotros, porque vivimos en un cuerpo que tiende al pecado. Tenemos también el Espíritu del Señor, con el cual podemos luchar y vencer al pecado, pero mientras estemos en este cuerpo, nuestro cuerpo tenderá al pecado. Y mientras nuestro cuerpo tienda al pecado, el pecado estará viniendo constantemente a provocarnos, porque Satanás pondrá el pecado como una tentación atractiva, como una tentación sutil y como una tentación en la cual no hay nada de malo si tú haces esto o aquello. Aquí vino aquel pueblo a pelear contra Israel, contra el pueblo del Señor. ¿Qué estaba pasando, hermanos? Realmente el pueblo del Señor acababa de salir de un cautiverio de 430 años de la esclavitud egipcia. El pueblo del Señor acababa de consagrar a sus primogénitos. La nube o la columna de nube iba delante del pueblo y la columna de fuego detrás del pueblo, adelante del pueblo por la noche. Habían cruzado el Mar Rojo y habían visto al pueblo egipcio que los había seguido muertos a la orilla del mar. Moisés y Ana habían expresado un hermosísimo canto de adoración, y después de ello habían sido probados
en aquellas aguas amargas llamadas Mara, donde el pueblo había renegado y Dios les había dado un agua dulce. Después volvieron a renegar porque no tenían alimento que comer y Dios les dio el maná. Después de haberles dado ese maná, el Señor les hizo salir agua de la peña, porque se quejaban de que los había sacado Dios a morir en el desierto de sed. Como siempre, el pueblo quejándonos de todo lo que Dios hace o no hace. Si hace algo, no, esto no lo quiero, yo quería esto, y si no hace aquello, ¿por qué Dios no hace? Pero siempre estamos quejándonos. Pese a todo, era la primera guerra que el pueblo del Señor enfrentaba después de haber salido de Egipto. La primera guerra que enfrentaban, y vino Amalek, símbolo de pecado, a pelear contra Israel, símbolo del pueblo de Dios. Nosotros siempre estaremos luchando contra el pecado. El pecado estará continuamente viniendo a nuestra vida, presentándose en forma atractiva para tentarnos y caer en él. Pero las fuerzas del pecado eso hacen, vienen constantemente a provocarnos. ¿Qué más hacen las fuerzas del pecado? Bueno, estas deben contrarrestarse en unidad cristiana y en dirección divina. Vean lo que dice el versículo 9. Y dijo Moisés a Josué: escogeos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Aquí tenemos una muestra muy primitiva de lo que es la iglesia. Aquí tenemos a Moisés como el pastor, que está encomendando a Josué, que Josué viene a ser un símbolo de líderes, que podrían ser diáconos, que podrían ser maestros, que podrían ser consejeros, para preparar al pueblo. Escogeos varones y sal a pelear contra Amalek. Ese escoger varones es: escoge a los preparados, escoge a los que veas capacitados, escoge a aquellos que tú veas que tienen la convicción de luchar contra el pecado. Y eso es lo que hacemos en la escuela dominical que acaba de terminar. Preparar al pueblo del Señor para luchar contra el pecado. El pecado que se va a presentar por medio de tentaciones sutiles que vendrán a nuestra vida diariamente para hacernos caer en pecado, para hacer que el pueblo del Señor se desanime, para hacer que el pueblo del Señor abandone la iglesia, para hacer que el pueblo del Señor vuelva al mundo, para que se cumplan aquellas palabras de las cuales Pedro decía: les ha acontecido como el verdadero proverbio, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hablando de aquellos que se congregan pero luego se desaniman y se van y abandonan la causa de Cristo. Esto es importantísimo, hermanos. Las fuerzas del pecado deben contrarrestarse en unidad cristiana. Por eso le dice Moisés a Josué: escogeos varones y sal a pelear contra Amalek. Al escoger varones había que hacer un grupo compacto, un grupo unido, un grupo sólido, un grupo con convicción de lo que debían de hacer. Esa es la unidad cristiana, hermanos, que el pueblo del Señor al día de hoy debe hacer. Nosotros estamos aquí y debemos estar preparados para pelear contra el pecado. Nuestro pleito es contra el pecado, no contra los pecadores. A los pecadores hay que salvarles. Nuestro pleito es contra el pecado, contra su capitán, que es el diablo y los demonios. Y la unidad y la dirección divina, pues dice Moisés: mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. La cumbre del collado. ¿Sí? Eso es un sinónimo o un simbolismo de la oración ferviente que el pastor hace por su pueblo que está en guerra. Ese es un simbolismo de la comunión que el pastor debe tener con Dios para poder estar siempre dando las direcciones, las directrices
que el pueblo del Señor debe seguir. Y esas se dan desde el púlpito, hermanos, todos los domingos. Se dan en los estudios bíblicos todos los viernes. Se dan en las clases todos los domingos. Porque tenemos una lucha contra el pecado, hermanos. Porque aquí en la iglesia, aquí en el templo, pasamos unas cuantas horas a la semana. Si usted cuenta las horas que pasamos a la semana de los que venimos, no solo el domingo a mediodía, sino también en la tarde, y el miércoles y el viernes, usted comprobará que no llegamos ni a 8 horas, a la semana, ni siquiera una jornada de trabajo diario. Por lo tanto, nuestra vida está en contacto con el pecado y con el mundo y con los pecadores y con la tentación la mayor parte del tiempo allá, afuera, horas, días. Y si no estamos preparados como iglesia, si no estamos unidos, compactados, convencidos, entonces, hermanos, vamos a ser derrotados, a pesar de que la victoria ya Cristo no la dio. Eso sería la más aberrante de las ironías, que siendo más que vencedores por medio de aquel que nos amó, fuéramos derrotados por el diablo, el cual está vencido y está moribundo y está esperando solamente que Cristo venga a condenarlo y a enclaustrarlo en el infierno. Por esta razón, las fuerzas del pecado, así como vienen constantemente a provocarnos, deben contrarrestarse en unidad cristiana y en dirección divina. Josué, escogeos varones y sal a pelear contra Amalec. Hermanos, aquí se da la instrucción, aquí se da la preparación. En el momento en que nos vamos el domingo a nuestra casa y termina el domingo y empieza la semana, salimos a pelear contra el pecado. ¿Pero realmente salimos a pelear contra el pecado o salimos a ser vencidos por el pecado? Eso es lo que nos debemos preguntar. ¿Estamos ganando las victorias que ya Cristo ganó y que nos lo aseguró que en Él somos más que vencedores? ¿O estamos perdiendo las victorias por descuido, por negligencia? ¿Qué está pasando, hermanos? Porque realmente estamos en esta vida luchando una guerra decidida y declarada contra el pecado. La dirección divina, como dijimos, viene de parte de Dios mediante el pastor, mediante el líder. Dice claramente Moisés, mañana, o sea, cuando salgan a pelear, dice, yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Aquella vara que Dios le entregó a Moisés para que a través de ella pudiera hacer aquellas grandes señales, que aquella vara se convirtiera en culebra, que aquella vara al levantarla el mar se abriera. Aquella vara venía a ser un símbolo. En la vara no había ningún poder, era Dios. Pero para que Moisés sintiera que tenía algo, Dios le da aquella vara. Ahora, ¿qué tenemos en nuestra mano? Ya no necesitamos una vara. Ya tenemos el Espíritu Santo. Pero el Señor nos da su palabra. Aquí tenemos las instrucciones. Aquí tenemos las direcciones que Dios quiere que nosotros sigamos al pie de la letra, para que podamos de esa manera nosotros salir a pelear, salir a ganar la batalla, hermanos. Somos responsables de las batallas que ya Cristo ganó, porque ya Él derrotó a Satanás, a la muerte y al pecado en la cruz. Ahora somos responsables de reclamar esas batallas para Cristo. Él ya las ganó, nosotros solamente debemos consumarlas. ¿Qué más hacen las fuerzas del pecado? Bueno, las fuerzas del pecado además acabarán haciendo todos la parte que nos corresponde. Versículo 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Todos haciendo nuestra parte. Los líderes habiendo preparado al pueblo, el pastor habla de Hur y de Josué, ¿verdad? Habla de estos varones, de Aarón y de Hur, que estaban al lado de Moisés. El pastor siempre debe tener el apoyo de aquellos que han sido nombrados como sus ayudantes, que son los diáconos.
Aquí se puede mencionar, aquí se puede hacer la primera mención de lo que más muchísimos miles, o digo cientos de años después serían los diáconos para el pastor. Hur y Aarón a su lado. Hermanos, los problemas en la iglesia, los conflictos que suceden diario, casi todos terminan con el pastor, casi todos llegan al pastor. Y eso es lo correcto. Pero también es incorrecto que el pastor trate de sobrellevar o de solucionar los problemas él solo. Debe contar con un grupo de hermanos que sean solidarios con la causa del pastor, que es la causa de Dios, porque para eso está puesto un pastor. Y si todos hacemos nuestra parte, hermanos, si todos hacemos la parte que nos corresponde, hermanos, las fuerzas del pecado acabarán en la vida personal de cada uno, en la vida familiar de cada familia representada aquí y en la vida congregacional de esta iglesia. Pero preguntémonos, ¿por qué no acaban mis problemas con el pecado en lo personal, en mi hogar o en mi iglesia? Es porque no estamos haciendo nuestra parte. Es porque hemos dejado de hacer nuestra parte. Es porque creemos que le toca solo al pastor o a los diáconos y ellos que se encarguen. Pero aquí dice claramente la Biblia, y es palabra de Dios, e hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, o sea, Josué y el pueblo, la iglesia. Miren, hermanos, la iglesia era la que peleaba, la que de veras salió a los golpes, al pleito directo contra el pecado, pero no sin la intercesión que el pastor, que en este caso es Moisés, y Aarón y Hur como diáconos, hacían por el pueblo del Señor desde la cumbre del collado, desde esa cumbre, desde ese montículo que representa la oración ferviente por el pueblo, la oración por el pueblo, el amor por el pueblo del Señor, para que semana a semana, cuando el domingo termine y empieza la semana laboral, el pueblo del Señor salgamos a ganar las batallas contra el pecado. Pero una de las batallas más comunes que yo veo, no solo en esta iglesia, sino en casi la mayoría, que ya está perdida, y lo digo tristemente, para pesar nuestro, es la batalla de asistir al templo entre semana. Los domingos, bueno, últimamente hemos visto un bajo de asistencia en los cultos dominicales, que normalmente se llena, pero que luego sucede esto, y el domingo en la tarde, yo creo que va a ser menos de esta mitad, menos que la mitad de lo que haremos ahora. Pero eso es porque nosotros queremos perder esa batalla, porque decidimos quedarnos en casa, porque decidimos ser derrotados por Satanás, que nos va a poner la tentación bonita, porque ¿qué de malo hay que me quede con mi familia? ¿Qué de malo hay que vaya a un cumpleaños? ¿Qué de malo hay que vaya a visitar a mi mamá? ¿Qué de malo hay en que vaya? Y es que no hay nada de malo. Pero es que dice la Biblia que hay tiempo para todo en este mundo. Y la verdad es que nos damos tiempo para todo menos para el Señor. Porque este domingo, el primer día de la semana es del Señor, no de nadie más. Y nosotros le robamos de este día al Señor la parte que le corresponde. Entre semana, pues no se diga. Si el domingo, que se llame el día del Señor, yo le robo al Señor la parte que se me da la gana, entre semana, pues con la mano en la cintura. Fácil. Porque yo sé que no todos pueden venir, pero yo también sé que muchos podrían hacerlo. Pero no queremos. No queremos. Decidimos ser derrotados por el diablo y que Satanás gane esas batallas. De manera que, ¿por qué no acaban los problemas personales con el pecado en mi vida, en mi familia y en mi iglesia? Pues porque no estamos haciendo todos la parte que nos corresponde. La Biblia dice que hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Allí estaba el pueblo del Señor haciendo su parte y los líderes la suya.
Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado a luchar en oración, después de haber dado capacitación, después de haber dado estrategias que están en la palabra de Dios para que el pueblo del Señor vaya preparado a la lucha. Vean lo que dice, no pierda esta lectura, pero vayamos por favor a Efesios. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12. Efesios 6, 10 al 12 dicen lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Seguimos adelante un versículo más. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Si en este momento Dios le preguntara, no yo, Dios, le preguntara, hasta este día, hasta este momento, en esta hora, en este minuto, en este segundo, hasta este instante, ¿has estado firme? ¿Has estado firme? ¿Has vencido al pecado, a Satanás, a sus dardos de fuego? ¿Has vencido la tentación? ¿Has ganado las batallas que yo ya te había dado la autoridad de ganar? ¿Las has ganado? ¿Cuál sería su respuesta? No me la diga. Usted la sabe. Usted la sabe. Pero dice la Escritura claramente, para que podáis resistir en el día malo. El día malo es justamente ese día en el cual Satanás se presenta, viene a nuestra vida para tentarnos, para deshacer la obra del Señor en nosotros y empezar a hacer la de él, la del diablo, una obra de destrucción, una obra de autoflagelación en la cual usted se irá haciendo daño, porque usted es el que tiene la decisión para hacer la voluntad del Señor o la del diablo. Usted es el responsable. En segundo lugar, y volvemos a Éxodo 17, diremos que el pueblo de Dios está en guerra contra los efectos del cansancio. Los efectos del cansancio. ¿Qué es el cansancio? Bueno, el cansancio no es más que aquel efecto que manifiesta nuestro cuerpo después de haber trabajado, después de habernos esforzado, después de haber hecho nuestra tarea. Allí viene cansancio. Al final del día, en la mañana, de un brinco nos paramos y estamos así como nuevos y casi queremos correr la milla y el maratón. Y llegamos a casa por la noche arrastrando los pies y así casi empujones. Eso es cansancio. Al final del día nos sentimos cansados. Al final del día estamos agotados. Al final del día ya no queremos saber de nada, nomás dónde está la cama. Y es normal, hermanos, porque el cuerpo ha agotado las fuerzas. El cuerpo necesita recuperarse y después de una buena cena, un buen sueño, y a la mañana vamos a despertar como Superman. Pero ¿sabe qué? El pueblo del Señor está en guerra contra los efectos del cansancio. Eso no quiere decir que no nos cansemos. Esto lo que quiere decir es que en el nombre del Señor los efectos del cansancio no nos deben detener. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo, ¿que qué? ¿Por qué me fortalece? Pues porque estoy cansado. Porque mis fuerzas se acaban. Pero cuando mis fuerzas se acaban, las del Señor siguen. Y las de Él nunca se acaban. Las de Él no se agotan.
Las de Él siempre están allí. ¿Qué diremos de los efectos del cansancio? Tres cosas también. Mire, en primer lugar, los efectos del cansancio hacen que experimentemos altibajos en nuestra vida espiritual. Vea lo que dice el versículo 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. A ver, ¿usted cree que Moisés estaba jugando? Ahora quiero que gane mi pueblo, ahora que pierdan, quiero ver cómo pierden. No, no estaba jugando. El cansancio le hacía que tuviera esos altibajos, tenía sus manos en alto, pero llegó el momento en que mis manos se cansan y las iba bajando hasta que terminaban colgando de sus hombros. Y mientras las tenía en alto, el pueblo del Señor iba ganando, vencía al pecado, a Amalec. Pero cuando las fuerzas se le acababan, entonces sus brazos colgaban y el pueblo del Señor empezaba a perder, empezaba a experimentar la derrota. Estos son los altibajos que pasan no solo en el pueblo del Señor, también en el pastor, hermanos. Somos humanos, tenemos el Espíritu del Señor. Dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es cierto, pero todos nos cansamos. Todos nos cansamos. Pero lo importante es que el pueblo del Señor esté en guerra contra los efectos del cansancio. No digo que no nos cansemos, sino que a pesar del cansancio, podemos vencer o podemos luchar contra esos efectos del cansancio, que el Señor inyectará nuevas fuerzas que vendrán de su mano, que vendrán de su poder. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Sí, hermanos, eso hacen los efectos del cansancio, no solo en el pastor, también en la iglesia, en los hermanos. Hacen que experimentemos altibajos en nuestra vida espiritual. A veces estamos aquí, hermano, ¿y qué hago? Y a mí póngame de presidente del mundo, yo cambio todo. Y al rato estamos allí, no quiero hacer nada, ya me voy de la iglesia. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Pues nos cansamos, hermanos. El problema no es el cansancio, el problema es dejar que el cansancio haga sus efectos en nosotros. Porque aunque nos cansemos, hermanos, tenemos en el Señor el poder para vencer ese cansancio que se da en la vida espiritual cuando hemos trabajado mucho. ¿Qué quiere el Señor? Que sigamos confiando en Él, que sigamos trabajando, que Él inyectará, Él dará nuevas fuerzas, Él renovará nuestro espíritu. Los que esperan en Jehová, dice la Biblia, serán como alas, levantarán el vuelo como las águilas. Los que esperan en Jehová, los que agotan hasta la última fuerza de su cuerpo y luego dicen, Señor, no puedo más, estoy en tus manos. Y el Señor dice, sí, ahora yo te voy a sacar adelante. Pero el Señor espera eso, que esperemos en Él, que confiemos en Él, que dependamos de Él. No de mis fuerzas, las mías se me van a acabar y yo voy a decir, ya no puedo, ya me voy. Y si así fuera, hermanos, si así fuera, esta iglesia estaría vacía. Pero gracias a Dios que el Señor, el pueblo de Dios, está en guerra contra los efectos del cansancio, porque estos efectos hacen que experimentemos altibajos en nuestra vida espiritual. Ahora, eso no es bueno, hermanos. No es bueno que un día esté entusiasmado y que al otro día esté desanimado. Porque entonces, o dependo de mí, o dependo del Señor. Usted va a decidir de quién depende. Si usted se la pasa como la montaña rusa, nomás subiendo y bajando, es que no depende del Señor. Es que solo depende de usted. Y cuando tiene las fuerzas va hasta la cúspide y cuando se le acaban va hasta el sótano. Pero el que depende del Señor llega a la cúspide y ahí se mantiene. Aunque se canse, el Señor le da nuevas fuerzas, el Señor lo sostiene, el Señor lo fortalece.
Los efectos del cansancio además hacen que experimentemos el apoyo físico, moral y espiritual de los hermanos. Vea lo que dice el versículo 2. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Este pasaje habla muy especialmente, se refiere mucho al pastor, al líder del pueblo del Señor. Es muy común que todo el mundo piense que el pastor está más cerca del Señor y que a él no le pasan estas cosas. Es muy probable que ustedes digan, hermano pastor, usted ore por mí porque a usted le oye más el Señor que a mí. Y esa es una de las más grandes mentiras que la gente cree. Porque el Señor oye al pastor y a quien sea que ore con sinceridad. Pero lo que sí es cierto es que muchas veces se tiene la imagen o la impresión de que el pastor, por ser quien es y tener la investidura que el Señor le ha dado, no experimenta el cansancio, no se desanima, no se entristece, no llora. Esa es otra de las grandes mentiras que la iglesia cree. Porque los pastores somos tan humanos como ustedes y somos quizá hasta más imperfectos y defectuosos que ustedes. Solo que el Señor ha querido darnos un privilegio en el cual nos ha dado también su fortaleza para soportar un trabajo tan pesado. Pero también hay cansancio, también hay desánimo, también hay tristeza, también hay lágrimas, hermanos. Y no es por uno. Como les dije, si yo fuera un pastor que solamente estuviera aquí por el dinero, hagan lo que hagan, vengan, si quieren, hagan. Ustedes me importan un comino, nomás páguenme. Pero ¿por qué nos enfermamos los pastores? ¿Por qué nos acabamos físicamente antes de tiempo? Por ustedes, por la iglesia. Nos entristece, nos preocupa. Pero llega un punto en el que también el pastor se desanima, se cansa. Si yo reconozco, hermanos, algo, que mejores pastores han tenido en esta iglesia, y creo que todos, mejores que uno. Pero una cosa sí reconozco, que yo he tratado de ser muy claro cuando predico, y no dejar la menor duda de la palabra de Dios. De eso sí me precio. No porque sea algo mío, Dios me lo ha dado. Hablar claro. Tan claro que yo sé que muchos se han ofendido y les voy a decir, no me interesa. Yo estoy para servir al Señor. Si en eso se siente o se ofende, pues como le dijo una vez un pastor a otro colega, cuando fue a predicar a una iglesia, ¿cómo te fue? A mí bien, a la iglesia, ¿quién sabe? ¿Sí? Así es, hermanos. He tratado de ser claro, siempre que hablo, para que no quede duda, para que luego no diga que no se habló de esto, que no se mencionó aquello, que no se dijo tal o cual cosa. Pero es cierto algo, hermanos. Los efectos del cansancio hacen que experimentemos el apoyo físico, moral y espiritual de los hermanos. Y muchas veces la gente viene, hermano, ore por mí, hermano, oiga, necesito esto, hermano, un consejo, hermano. Y yo hago lo que puedo hasta donde me dan las fuerzas. Y lo hago con gusto y no me quejo, porque para eso estoy. Para eso acepté un ministerio como este. Pero casi nunca hay quien se acerque al pastor a brindarle ese apoyo que también él necesita. Dice que las manos de Moisés se cansaban. Dice que aquellos hombres, Aarón y Hur,
al ver aquel cansancio de aquel hombre, dice que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. No solamente estaban cansados sus brazos de tenerlos en altos, estaban cansados sus pies de estar de pie. Todo por el pueblo del Señor, porque el pueblo del Señor fuera victorioso, porque el pueblo del Señor ganara las batallas. Y una vez que descansó de sus piernas, dice que Aarón y Hur sostuvieron sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Una de las cosas que el pastor más espera no solo es que vengan y le digan, hermano, yo lo apoyo. No. Yo y ningún pastor queremos palabras, queremos hechos. Queremos hechos. ¿Sabe cuál es el apoyo que el pastor requiere? Su asistencia, su fidelidad, su compromiso, su madurez espiritual. Y no por un bien para mí, el bien es para usted. Además, pues uno va a tener que dar cuenta de la iglesia a su cargo. Y es ahí donde mi preocupación de hablar claro para que no quede duda, para que no diga el pastor nunca predicó de esto, el pastor no nos enseñó aquello. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, o sea, hasta que la batalla acabó, hasta que derrotaron al pecado. ¿Cuándo será eso en esta iglesia? ¿Cuándo esta iglesia bautista Ebenezer de Tlaquepaque, Jalisco, venceremos el pecado? ¿Que me he sentido cansado? Sí, como usted. ¿Que me he sentido desanimado? También como usted. Pero que si nosotros nos apoyamos física, moral y espiritualmente unos a otros, hermanos, saldremos adelante. ¿Qué más hacen los efectos del cansancio? Bueno, también hacen que experimentemos el poder divino mediante la contundente victoria. Versículo 13. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. ¿Por qué pudo Josué y el pueblo del Señor vencer? Gracias a que el siervo del Señor y los líderes estuvieron apoyándolo, estuvieron animándolo. El pastor y los líderes se deben ver juntos en la iglesia, se deben ver constante en la iglesia. La iglesia los debe identificar, no porque digan, mira, es el hermano diácono, pues sí, es hermano pastor, ¿no? Pues yo ni sabía quién era. Se deben ver por su asistencia, su puntualidad, su constancia, su trabajo, su activismo. Así estaban ellos y eran vistos por el pueblo porque estaban en la cumbre del collado. El pueblo podía verlos intercediendo a Dios por ellos. Yo creo que si hacemos una encuesta en esta iglesia, si la iglesia ha visto al pastor y a los diáconos unidos trabajando, no sé cuántas respuestas serían favorables o cuántas serían negativas. Pero lo importante de todo esto, hermanos, es lo que estamos diciendo, que los efectos del pecado hacen que experimentemos altibajos en nuestra vida espiritual, hacen que experimentemos el apoyo físico, moral y espiritual de los hermanos y hacen que experimentemos el poder divino mediante las contundentes victorias. Por eso dice que y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Nuestra guerra es contra el pecado, hermanos. Tenemos que ganarla. No tenemos excusa delante de Dios. Pero si no hacemos lo mínimo que es venir al templo, fíjese, lo mínimo que es venir al templo, ¿usted cree que vamos a hacer lo máximo en derrotar al pecado en el mundo? Si esto que es relativamente cómodo y sencillo
no lo hacemos, no queremos hacerlo. Y me llamó mucho la atención el cartel que está allá atrás en el tablero, que por cierto yo no lo había visto, lo vi entre semana. Y es una foto de este templo tomada desde, más o menos desde un ángulo acá arriba, y se ve el templo vacío. Acérquese a ver. Y dice, ¿te imaginas el templo vacío? Algo así es la pregunta. Pues sí, hermanos, nosotros somos los responsables de que este templo, en lo mínimo que podemos hacer, se llene. Pero si no somos capaces de asistir a la iglesia, ¿usted cree que seremos capaces de vencer al pecado si solo la lucha, la guerra contra Satanás de venir al pecado ya la perdimos, de venir al templo ya la perdimos? Solo la lucha de venir al templo ya la perdimos. Ahora que hay quien no puede venir, eso es entendido. El enfermo, el que está grave, el que tuvo una cosa de última hora que pueden suceder, que de veras no pudo, o el que ya está con el Señor, pues es obvio que no pueden venir, pero de ahí en más no hay excusa. De ahí en más no hay excusa, hermanos. Pero vean lo que dice Hebreos 12. Vamos a Hebreos, porque este pasaje es impactante e importante. Hebreos 12, versículos 1 en adelante, dicen así, fíjese. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí vea lo básico: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, y vea esto, señálelo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Puestos los ojos en el pastor. Así dice. Puestos los ojos en el diácono. ¿A quién vienes a ver a la iglesia? ¿Qué te trae a la iglesia? ¿Tienes tu mirada en Cristo? ¿O en la iglesia, en los hermanos, o en quién? Si tú tienes de veras tu mirada en Cristo, entonces dice la Biblia claramente que tu ánimo no se va a cansar ni vas a desmayar. Porque hay hermanos que se cansan y se desmayan o se desaniman y dicen que ya no vienen al templo, que ya no quieren asistir a la iglesia, que ya van a renunciar a sus cargos. ¿Por qué? ¿En dónde han puesto su mirada? ¿Cristo abandonó la causa para salvarnos? ¿Por qué abandonamos la causa que nos comprometimos con Cristo? ¿Por qué? Porque nuestra mirada no está en Cristo. Porque nuestra mirada ha estado puesta en otra cosa, pero no en Cristo. Eso pasa cuando nuestra mirada no está en Cristo, nuestro ánimo se cansa hasta desmayar. Pero el cristiano no desmaya, el cristiano, aunque se canse, sigue adelante porque recibirá la fortaleza del Señor para seguir adelante. Porque eso es testimonio, no solo allá afuera, aquí también hay que dar testimonio. Porque eso es convicción, porque eso es un compromiso real con el Señor. Éxodo 17 nuevamente, para ver por último que el pueblo de Dios está en guerra también contra el peligro de la indiferencia. El peligro de la indiferencia o la ignorancia. ¿Qué es la indiferencia sino ignorar consciente o inconscientemente la palabra de Dios? Eso es indiferencia, ignorar, ya sea consciente o voluntariamente, o también involuntariamente o sin darme cuenta. Eso es indiferencia. Pero el pueblo de Dios está en guerra contra el peligro de la indiferencia. ¿Qué hace la indiferencia? Tres cosas rápidas.
La indiferencia afecta la memoria del creyente, o sea, el recuerdo del creyente. Mira lo que dice el versículo 14 de Éxodo 17. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Escribe esto, no tienen que olvidarlo. Es la primera victoria que les doy después de que los saqué del cautiverio. Es la primera de muchas que vendrán, pero escríbela, que allí quede. Que la victoria yo la doy, que la victoria viene de Cristo. Que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Escríbelo y di a Josué que tampoco se le olvide, que así como él ganó esta victoria, yo voy a derrotar a ese pueblo en forma definitiva. Hermanos, el pecado no se derrota definitivamente el día de hoy. El pecado lo derroto el día de hoy, pero mañana vendrá otro nuevo pecado, otra nueva tentación, y voy a estar luchando. Yo tendré muchas luchas diarias contra el pecado, muchas guerras, pero el que dará la victoria final sobre eso es Cristo. Yo debo hacer mi parte, estar preparado y salir a pelear. La indiferencia afecta la memoria, o sea, el recuerdo del creyente. No olvidemos, hermanos, lo que la palabra del Señor dice de las victorias que dio a su pueblo, y no olvidemos las que Él ya nos ha dado a nosotros. Nos salvó. Ya no más esa victoria, hermanos, salvarnos, librarnos, darnos la victoria sobre el pecado, sobre la condenación, sobre Satanás, ya es todo, hermanos. Y cada día a día nos da pruebas y permite tentaciones para que sigamos experimentando nuevas victorias. Pero la indiferencia, si usted es indiferente a venir al templo, a escuchar la palabra de Dios, a obedecerla, entonces usted está en ese gran peligro de la indiferencia. Por eso el pueblo de Dios está en guerra contra el peligro de la indiferencia. Pero también la indiferencia afecta la adoración sincera a Dios. Vea lo que dice el versículo 15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nissi. Esto es: Jehová es mi estandarte, o Jehová es mi bandera. Esa es la verdadera adoración que el Señor quiere. Dice que entonces Moisés edificó un altar. En un altar se adoraba al Señor, se ponían los holocaustos, los sacrificios, y en ese altar se adoraba al Señor. Ya no necesitamos hacer un altar de piedra. El Señor quiere morar en el altar de nuestro corazón, para que le adoremos con el corazón, para que nosotros seamos portadores de ese estandarte que es Cristo, para que llevemos la bandera cristiana con nuestros hechos diarios. Una bandera, hermanos, la ve cualquiera. Hay una hasta bandera en la plaza principal de casi cada ciudad en México. La del Zócalo es una hasta bandera impresionantemente grande. Y se pone un estandarte, un pabellón de nuestra patria gigantísimo que tienen que cargar varios soldados. Y una vez que la ensartan, la levantan, y es un estandarte que se ve casi por todas partes de la ciudad. Y que dice que somos mexicanos. Ahí está nuestra bandera, de la que nos sentimos muy orgullosos. Pues cuánto más de la bandera cristiana. Pero esa se ve con nuestros hechos. Nuestros hechos son la bandera que dice que soy un cristiano, que ondea por todos lados y que todo el mundo puede ver. Por eso, hermanos, la indiferencia afecta la adoración sincera a Dios, porque no solamente adoramos al Señor aquí solamente adoramos de una manera muy pequeña, que es la adoración congregacional, pero hay la adoración de mi vida en todo lugar, en todo momento, ante cualquier circunstancia. Esa es la adoración que el Señor espera, la que yo voy a demostrarle a todos en la calle, con los amigos, ante los ofrecimientos de vente, vámonos a una fiesta, tómate una cerveza, fúmate un cigarro, acuéstate con tal persona, al cabo que yo tengo que ondear la bandera de ser un cristiano y que todos la vean. Esa es la más grande adoración, la que hacemos allá afuera, la que todo el mundo puede ver. Y
finalmente la indiferencia afecta el compromiso que como hijos del Señor tenemos contra el pecado. Versículo 16. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Ese es el compromiso. Si Jehová tiene guerra contra el pecado, esa guerra ahora es nuestra. Nosotros somos los soldados de Cristo. Él es nuestro capitán y nos ha mandado a pelear. Y la guerra contra el pecado, hermanos, no terminará más que en dos ocasiones: cuando el Señor nos llame a su presencia o cuando Él venga en el juicio, para el juicio final. Mientras tanto, hermanos, estamos en guerra. Estamos en guerra. El pueblo de Dios está siempre en guerra, pero que no sea contra nosotros aquí dentro, sino que sea unidos contra el pecado allá afuera. Y a veces aquí adentro también, porque a veces aquí adentro también hay pecado. A esto se refiere Deuteronomio. Vayamos a Deuteronomio, por favor, para que vea lo que dice Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Vea lo que dice los versículos 11 en adelante. Deuteronomio 8, 11 en adelante dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la posteridad hacerte bien, para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído hasta esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y le sirvieres a ellos, y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Hermanos, la palabra de Dios dice dónde está el origen de las guerras entre nosotros. Escuche, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Sí, hermanos, las pasiones de nuestros miembros son la codicia y la envidia, el orgullo, la soberbia. Sentimientos motivados por el diablo, por lo cual también la palabra de Dios recomienda: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que aún entre nosotros nos podemos enojar, sí, pero que no dejemos que el enojo nos lleve al pecado de no reconciliarnos, de no perdonarnos, de no estrecharnos nuevamente el amor cristiano. La guerra para la cual la iglesia está puesta por Dios es la guerra contra las fuerzas del pecado, contra los efectos del cansancio y contra el peligro de la indiferencia. Y termino con una frase que dice así:
El aniversario de nuestra iglesia nos recuerda que llevamos 57 años en guerra, la cual consumará su definitiva victoria con el regreso de nuestro soberano capitán Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.